Hola, sean bienvenidos todos ustedes a este nuevo video. En esta ocasión veremos lo que es la resolución de problemas mediante la computadora. Este ya es el cuarto video del curso y podría decirse que ya va a ser el último en el cual veremos puramente teoría. A partir del siguiente video empezaremos a plantear nuestros propios algoritmos para plasmarlos en un pseudocódigo o diagrama de flujo. En cierto modo empezaremos a resolver problemas mediante la computadora. De ahí la importancia de este video. Este video, les anticipo, será un poco largo, porque veremos conceptos muy importantes. Veremos los pasos a seguir paso a paso sobre cómo resolver un problema mediante la computadora. Veremos programación estructurada y modular, el teorema de la programación y veremos a fondo, bueno, si bien no tan a fondo, un poco más especificado lo que es un pseudocódigo y un diagrama de flujo. Si bien ya lo habíamos visto un poco en videos anteriores, en este video lo veremos más desarrollado, más a fondo. Sin más que comentar, empecemos. ¿Cuál es el proceso para resolver un problema mediante la computadora? El proceso conduce a la escritura de un programa y a la ejecución del mismo. Las fases de la resolución son las siguientes: análisis del problema, diseño del algoritmo, codificación, compilación y ejecución, prueba y depuración. Haremos un énfasis muy importante en lo que es los primeros tres puntos. El último punto, que es mantenimiento y documentación, son más ocupados en lenguajes profesionales. Me refiero a lenguajes profesionales, es decir, un lenguaje ya de programación de alto nivel, tal como Java, C++, Python, etcétera, etcétera. Es por ello que no analizaremos lo que es el séptimo punto. Vamos con la primera etapa, que es el análisis del problema. Esta fase requiere de una clara definición del problema, donde se complete exactamente lo que se debe hacer, o sea, el algoritmo, y el resultado o la solución que se debe dar. Podemos definir bien un programa haciéndonos las siguientes preguntas: ¿qué entradas se requieren en tipo y en cantidad? Pongamos el siguiente ejemplo: el área de un triángulo. Las entradas que requerimos son de tipo numérica y en cantidad requerimos dos, que es la base y la altura. ¿Cuál es la salida deseada? En tipo y en cantidad nuevamente. El tipo es un tipo numérico y en cantidad solo necesitamos una, que es el área. ¿Qué método produce la salida deseada? Podríamos decir que es la fórmula del área de un triángulo. Así, ya una vez respondidas esas tres preguntas, podría decirse que ya hemos analizado nuestro problema. Y ahora viene una de las etapas más importantes, que es el diseño del algoritmo. En la etapa anterior se determina qué tiene que hacer el programa, y en esta etapa se determina cómo lo hace. Si bien ya habíamos dicho que se tiene que hacer mediante la fórmula del área del triángulo, en esta etapa lo vamos a desarrollar más refinadamente. Los métodos más eficaces se basan en el procedimiento divide y vencerás, es decir, la solución de un problema complejo se realiza dividiendo el problema en subproblemas y a continuación dividir estos procesos en otros de nivel más bajo. Esto se conoce técnicamente como diseño descendente o modular. El proceso de romper el problema en cada etapa y expresar cada paso en forma más detallada se denomina refinamiento sucesivo. Este punto importante de refinamiento sucesivo se refiere a descomponer nuestro problema en problemas más pequeños. Como se los dije, determinar cómo lo tiene que hacer. Vamos a determinar de qué manera tiene que llegar a la salida deseada, como lo vimos en la diapositiva anterior, en tipo y en cantidad. Una vez que tengamos bien definido cómo se tiene que hacer, debemos convertir el análisis del problema en un diseño modular con refinamientos sucesivos que permitan una posterior codificación que se llamará diseño del algoritmo. Bien, como pudimos ver, el concepto de análisis del problema y diseño del algoritmo están muy fuertemente enlazados. El análisis del problema va a determinar qué tiene que hacer y el diseño va a determinar cómo se tiene que hacer, para posteriormente dividir el problema en procesos y refinarlos sucesivamente, para finalmente convertirlos en un diseño modular para una codificación que se llamará diseño de algoritmo. Espero me haya dado a entender en esta parte. Si no, al final haremos un ejemplo en el cual veremos más detalladamente cómo se aplica esto ya en un problema que tendremos que resolver. Tendremos la codificación de un programa. En esta fase se escribe el programa en un lenguaje de programación. En nuestro caso será un pseudocódigo, respetando las reglas de la construcción del mismo, que se verán más adelante.
La resolución de un problema exige el análisis del problema. Como ya lo vimos, debemos analizar qué se tiene que hacer. Resolución del problema, cómo lo tenemos que hacer. Debemos plantear nuestro algoritmo, el diseño de nuestro algoritmo. Y finalmente debemos resolverlo con ayuda de la computadora, mediante un pseudocódigo en nuestro caso. Compilación y ejecución de un programa. Estos son términos más técnicos y enfocados en la programación, pero adaptados a un pseudocódigo o diagramas de flujo, podríamos decir que es la prueba de nuestros programas. Hay que aclarar que sería la primera prueba, porque el concepto de prueba de un programa y pruebas de un programa son totalmente diferentes. Prueba y depuración de un programa. Lo que les decía, la primera prueba de un programa es diferente a las pruebas posteriores que se harán de ese programa. La prueba de un programa es el proceso de ejecución del programa, con una amplia variedad de datos de entrada, llamados tests o prueba, que determinarán si el programa tiene errores, llamados más técnicamente bugs. La depuración es el proceso de encontrar los errores del programa y corregir o eliminar dichos errores. Digamos, si tenemos un error lógico, que a continuación les veremos, ocuparemos el depurador, que en este caso será nuestra herramienta llamada paso a paso en PCIN, para encontrar qué variable está generando ese error. Y una vez que la hayamos encontrado, tenemos que corregir lo que generó ese error, o si ya no es necesario, la tenemos que eliminar. Cuando se ejecuta un programa se puede producir tres tipos de errores. Errores de compilación. Estos errores se generan normalmente antes de ejecutar nuestros programas. Antes de ejecutarlos, el programa, en este caso PCIN, verifica que las sintaxis sean las correctas. Si no son las correctas, tenemos que corregir la sintaxis para poderlo ejecutar. Estos errores usualmente son fáciles de detectar y corregir. Los errores de ejecución. Los errores de ejecución suceden cuando se ha violado una regla de programación dentro del programa. Tal podría ser, no sé, por ejemplo, sobrepasar el límite de un subíndice en un array. Eso será algo que veremos cuando nos toque el tema de array. Y los errores lógicos, que son los errores más importantes y los que debemos evitar. Estos errores lógicos se evitan con un correcto diseño de nuestro algoritmo, con un correcto análisis del problema. Si no lo analizamos bien, si no lo diseñamos bien mediante la técnica divide y vencerás, si no lo refinamos correctamente y los dividimos en submódulos, los errores lógicos van a aparecer y realmente son los más difíciles de detectar, son un dolor de cabeza horrible. ¿Por qué? Porque el programa está bien, lo que no está bien es el algoritmo, pero eso lo veremos conforme vayamos avanzando en el curso. Llegamos a lo que es programación estructurada y modular. Estos son conceptos distintos pero que se complementan. La programación modular es uno de los métodos más efectivos para mejorar la productividad de un programa. Lo que hace es dividir los módulos, los cuales ejecutan una única actividad o tarea. Se codifican independientemente de otros módulos. Cada uno de estos se analizan, codifican y se ponen por separado cada uno de ellos. Ahora bien, la programación estructurada significa escribir un programa de acuerdo a las siguientes reglas. El programa debe tener un diseño modular, que es la programación modular. Los módulos son diseñados en modo descendente y cada módulo se codifica utilizando las tres estructuras básicas de programación. Lo de diseño modular se refiere básicamente a la técnica divide y vencerás, a refinar los programas en un módulo que tendrá una actividad específica. Vamos a adentrarnos aún más en la programación estructurada. La programación estructurada es el conjunto de técnicas que incorporan recursos abstractos, es decir, descompondremos un programa en recursos que hacen que una determinada acción compleja se vuelva una acción más simple. A esto se refiere un refinamiento sucesivo, que es básicamente lo que nos va a ayudar a hacer que nuestros programas sean más simples y entendibles para otros programadores, nosotros y para quienes vayan a ocupar nuestros programas. El diseño descendente, proceso en el cual un problema se descompone en una serie de niveles o pasos sucesivos de refinamiento. Aquí vemos otra vez la palabra refinamiento. Vamos viendo cómo se van juntando los conceptos. Sigamos. Es decir, se descompone el problema en etapas y se puede considerar cada etapa desde dos puntos de vista. ¿Qué hace y cómo lo hace? Aquí tenemos de nuevo las dos preguntas bases para el planteamiento correcto de un algoritmo. ¿Qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer? Ya van viendo cómo los conceptos se van uniendo y por qué es de suma importancia entender bien que se tiene que diseñar un algoritmo correcto. Bueno, supongo que sí.
Sigamos entonces. Estructura de control. Son métodos que especifican el orden de ejecución en que las instrucciones de un algoritmo se ejecutan. Las tres estructuras básicas de control son secuencial, selectiva y repetitiva. La secuencial es nada más y nada menos que seguir una orden hasta que se encuentra un final. No se va a ningún otro lado y todo el tiempo va llegando a una orden que te lleva a otra orden, que te lleva a otra orden, que te llevará a un resultado posterior. Selectiva. Hay que decidir qué orden seguir a una condición dada. Ahora bien, en vez de seguir orden tras orden tras orden tras una condición, tenemos una orden que nos va a hacer decidir entre dos órdenes. Tomaremos algún camino de esas dos para llegar a un resultado. Se los explicaré con el paso del tiempo. Repetitiva. Se repite un orden de acciones por un cierto tiempo. Llegamos a una orden que te va a hacer que repitas ciertas acciones durante un cierto tiempo, como lo dije en la diapositiva, ¿no? Pero esos son términos que los iremos viendo poco a poco, porque ahorita siento que de por sí ya es demasiada información y mucha más, pues los va a abrumar un poco. Llegamos al teorema de la programación estructurada. En cierto modo, este es el resumen de todo lo que hemos visto. Y estas dos personas, Bohm y Jacoponi, que en cierto modo son pioneros de la programación, fueron de los primeros en hacer un análisis concreto y serio de la programación, demostraron en 1966 que un programa puede ser escrito utilizando solamente tres tipos de estructuras de control, que son las ya antes mencionadas, secuenciales, selectivas y repetitivas. También nos dijeron que un programa se define como propio si posee un solo punto de entrada o salida, o un fin para el control de un programa. Existen caminos desde la entrada hasta la salida, que se pueden seguir y pasan por todas las partes del programa. Todas las instrucciones son ejecutables y no existen bucles o lazos infinitos. Llegamos finalmente a la representación gráfica de los algoritmos. Los métodos usuales para representar un algoritmo son diagramas de flujo, diagramas de Nancy-Sheridan, lenguaje de especificación de algoritmos, o sea, pseudocódigos, lenguaje español-inglés y fórmulas. Los métodos que no ocuparemos nosotros serán el diagrama de flujo y el pseudocódigo, debido a que son los dos más usuales para iniciarse en el mundo de programación y además son los más efectivos. El pseudocódigo es la herramienta de la programación en la que las instrucciones se escriben en palabras entendibles para personas. Si no tienen algún conocimiento previo de algún lenguaje de programación, facilitarán la lectura de nuestros programas. Lo veremos con el ejercicio que haremos al final. En esencia se podría decir, como lo vimos en la diapositiva anterior, que es un lenguaje de especificación de algoritmos. El diagrama de flujo no es nada más ni nada menos que la representación gráfica de un pseudocódigo. Las partes de un pseudocódigo no son muy importantes que le digamos, porque la creación de un pseudocódigo es más que nada un proceso creativo. Pero conforme avanza el curso iremos viendo algunas reglas que sí tenemos que seguir para diseñar correctamente un pseudocódigo, basándonos en el diseño correcto de un algoritmo. Y ahora bien, veremos un ejemplo de lo que ya hemos visto. Supongamos lo siguiente. Tenemos que calcular el salario semanal que recibe un trabajador en proporción a las horas que trabaja y a su paga por hora. Digamos que le pagan 300 por hora. Trabaja un total de 7 horas por día y tiene que trabajar 5 días. Escribámoslo con sus datos correctos para evitar confusiones. Lo que estamos haciendo aquí es nada más y nada menos que lo que vimos en la parte de análisis del problema. Vimos qué tipos de entradas se requieren en tipo y en cantidad. Tenemos ya tres cantidades, que son la cantidad que le van a pagar, las horas y los días. Ahora sigamos con nuestra siguiente etapa, que será el diseño del algoritmo. Discúlpenme. Tenemos que definir cuál es el tipo de salida deseada en tipo y en cantidad. Nosotros solo necesitamos una sola salida. Y aquí vamos a hacer la pregunta: ¿cuánto recibe semanalmente? La salida que queremos percibir es cuánta paga va a recibir semanalmente y el tipo numérica. Tenemos por último qué método produce la salida deseada. Mucho ojo aquí, porque usualmente aquí es donde ocurren la mayoría de los errores. ¿Qué procedimiento tenemos que seguir? Bien, sabemos que le pagan 300 pesos por hora y que trabaja 7 horas al día. Lógicamente, para sacar su paga por hora tenemos que multiplicar el total de horas por su total de paga por horas.
lo que nos dará el siguiente paso: multiplicar su paga por hora por el total de horas diarias, lo que nos va a dar como resultado su paga por día. Una vez que tengamos ya la paga por día, tenemos que multiplicar esa paga por día por el total de días que trabaja a la semana. Una vez que tengamos ya esos datos, lo que tenemos que hacer es multiplicar esos días por el total de paga por día. Así sacaremos el resultado que nosotros queremos. Y ahora bien, si se dieron cuenta, ocupamos lo que es la programación estructurada y modular y los conceptos que vimos en el diseño del algoritmo. Lo primero que hicimos fue sacar las entradas. Después vimos qué es lo que teníamos que hacer para posteriormente continuar con el cómo lo teníamos que hacer. Fuimos refinando sucesivamente cada uno de los pasos. Primero preguntándonos cuánto recibe diariamente. Después la segunda pregunta, que ya es la última, es cuánto recibe semanalmente. Este es un problema muy fácil a comparación de lo que podemos hacer guiándonos con estas técnicas. Es muy importante que sepan bien qué es lo que tienen que hacer a la hora de resolver un problema. Pregúntense qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Esas son las preguntas bases para que ustedes puedan hacer un diseño correcto del algoritmo. Aquí, como lo dije en programación estructurada, ¿qué hace y cómo lo hace? Ustedes tienen que saber qué hacer y cómo hacerlo. Pero bueno, sigamos. Una vez que ya tenemos su paga por semana, pues ya tenemos la salida. Y ahora solo faltaría ver si el programa funciona de manera correcta. Ahora vamos a PCInt para ejemplificar esto de una manera rápida para que este video no se haga tan largo. Les explicaré de manera rápida lo que es en cada una de estas partes. Ahorita solo ocuparemos los primeros tres, que es escribir, como ya lo vimos. El texto que plasmemos aquí se va a plasmar en nuestro ejecutable. Leer se refiere a leer el valor de una variable. Y asignar se refiere a asignarle el valor a una variable. Y bueno, aquí continuaré con la creación del programa que nosotros ya habíamos analizado, que es calcular el salario semanal de un obrero. Primero que nada plasmaremos en el ejecutable: ingrese su sueldo por hora. Y ahora ocuparemos lo que es leer. Vamos a leer la variable que nosotros vayamos a crear. En nuestro caso vamos a ponerle s-hora. Una cosa que se me pasaba es que aquí tenemos que definir el nombre de la variable y tenemos que ponerle el tipo de dato. En el siguiente video se los explicaré porque este video ya se alargó demasiado y no quiero que se abrumen o que se aburran. Después ahora en el sueldo por hora, aquí me equivoqué, perdón. Sueldo por hora, lo siguiente que tenemos que hacer es preguntarle: ingrese cuántas horas trabaja por día. Trabaja por día. Cerramos comillas, es una parte importante porque porque si no la cerramos el programa nos va a marcar error. Y nuevamente vamos a leer la variable. Vamos a ponerle h día, que representará horas por día. Podemos definir variables dentro de una misma línea, pero eso lo veremos en el siguiente video para que ya no se haga tan largo como se los dije. Después vamos a asignarle un valor a una nueva variable que se llamará paga por día, que la representaremos como p-día. Y la expresión se refiere a el procedimiento con el cual le daremos valor a esta variable. Una cosa que también les quiero decir es que no es necesario que la pongamos aquí. Al menos en el perfil que yo tengo, que es flexible y es el que está por defecto, no es necesario. Lo multiplicaremos por hora por día. Después asignaremos otra variable. Ya lo estoy haciendo así para que no se haga tan largo. Yo me di cuenta que ya me pasé de tiempo, perdónenme.
le pondremos paga semanal, va a ser igual a paga por día. Supongamos que ya está predefinido que trabaja 5 días. Discúlpenme, la verdad no me di cuenta que ya me había pasado, me emocioné demasiado. Y pondremos aquí simplemente su paga por semana. Su paga por semana es de... Y para asignarle un valor a una expresión, simplemente con el operador coma, y ponemos la variable que falta. Como se los dije, esto lo veremos ya en el siguiente video. Simplemente vamos a ejecutarlo para que vean que funciona y no vean que nada más los estoy engañando. Vamos a ejecutarlo, vamos a ponerle ingrese su sueldo por hora. A ver, aquí está. Sí, disculpen, le quería hacer son. Ingrese su sueldo por hora. Dijimos que a 300, ¿no? Ingrese cuántas horas trabaja por día. Habíamos dicho que 7. Su paga es de 10.500. En el siguiente video, si quieren ustedes comprobarlo con la calculadora, si me equivoqué, háganmelo saber en la caja de los comentarios, por favor. Discúlpenme, me pasé por el tiempo, pero es que este video era muy importante, la verdad. Espero no haberlos abrumado demasiado. Ya en el siguiente video será pura práctica. Veremos bien el análisis de este pseudocódigo y les explicaré para qué sirve cada línea de código. Sin más que mencionar, espero que este video les haya gustado. Discúlpenme nuevamente por el tiempo. Quejas, sugerencias, comentarios, díganme en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.